Tenía que ser así. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Todos bienvenidos a nuestro segundo día de oro, segundo día de estar en estos 7 días de oración que vamos a estar como iglesia de vida. Bienvenidos todos, Dios los bendiga. El Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros y nosotros sabemos que es necesario que todos nos pongamos de acuerdo para estar orando y crecer en nuestra fe. Porque la oración, eso es lo que va a causar en cada uno de nosotros. Nos va a ayudar a crecer en nuestra fe, a crecer en el estudio de la palabra de Dios que estaremos viendo, ese tema tan precioso, ¿por qué murió Cristo? Ayer fue un día precioso, nuestro primer día de oración en la iglesia, y es una palabra poderosa la que Dios está trayendo a nuestras vidas y nos va a bendecir tanto. Entonces esperamos, hermanos, que todas las iglesias de vida, que todos los hermanos en diferente lugar donde van a estar viendo esta palabra, esta transmisión, puedan recibir, puedan crecer y puedan orar con nosotros, orar con su familia, porque de eso se tratan estos 7 días de oración, de buscar el rostro del Señor, de adorarle, de bendecir su nombre, de poder nosotros bendecir a otros también, orando unos por otros. Yo les invito en este momento, hermanos, que oremos. Si usted tiene la oportunidad, que está allí en un lugar especial en su casa, póngase a orar con nosotros en este momento. Queremos buscar la presencia del Señor. Aleluya. Dios amado, tú eres fiel, tú eres bueno, papito lindo. Gracias porque tu promesa tan grande de Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Señor, tú quieres revelarte en la vida de tus hijos. Tú quieres que a través de la oración nosotros te conozcamos más y te podamos amar más y te podamos servir mejor cada día. Padre, gracias por darnos este privilegio a todos tus hijos de iglesia, de vida, de unirnos en este momento a clamarte, a buscar tu rostro, a adorarte. Hermano, tal vez este día fue muy difícil para usted y quizás son pocas las fuerzas que tiene, pero Dios le va a renovar sus fuerzas, porque la Biblia dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y hoy nosotros estamos esperando en ti, mi Señor, que tú vas a mover el corazón de cada hijo tuyo, que tú vas a llenarnos de fe, de esperanza, de gratitud, Señor, porque estamos agradecidos contigo por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, y porque nos das el privilegio, Señor, de acercarnos hoy al trono de tu gracia para encontrar el oportuno socorro, dice tu bendita palabra. Gracias porque eres fiel, gracias porque eres bueno, Dios bondadoso, precioso eres, Señor. Queremos en estos días, papito lindo, unirnos todos en un solo espíritu para buscar tu rostro, para adorarte juntos, para exaltar tu nombre, como dice el salmista: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Hermano,
Yo sé que usted y yo todos tenemos muchos motivos por qué bendecir el nombre del Señor, por qué exaltar su nombre, por qué adorarle con todo nuestro corazón. Aleluya, papito. Aquí estamos tus hijos, Señor, que tenemos hambre y sed de ti, como dice tu palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros queremos, Padre Celestial, siempre buscarte en oración, siempre pedir tu ayuda, tu socorro, siempre pedir que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas todos los días, cada momento, porque como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú puedes llenar nuestras almas, solo tú puedes confortarnos, animarnos, sustentarnos, Señor. Tú eres el que levantas al que está postrado, levantas al que está diciendo que ya no puede más. Tú eres el que animas, el que llenas con el poder de tu Espíritu Santo la vida de cada hijo tuyo. Venid y adoremos al Señor, dice el salmista. Postrémonos, arrodillémonos delante de Él, porque Él escucha la oración del que clama. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Fue un día de angustia, hay tribulación, hay carga, hay dolor. Dios quiere obrar en cada necesidad espiritual, en cada necesidad material, en cada situación familiar que estés atravesando. Dios quiere manifestarse, porque nada hay imposible para nuestro Dios. Gracias te damos. Dele gracias porque su Espíritu Santo se va a mover en cada vida, y la palabra que ahorita vamos a escuchar nos va a bendecir más todavía. Gracias, papito. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Buenas noches, papi, Dios te bendiga. ¿Qué tal, hijo? Dios les bendiga. Mis amados hermanos, bienvenidos a nuestro segundo día de oro. El tema de estos 7 días de oro es ¿por qué murió Cristo? Y es importante que respondamos a esa pregunta, porque vivimos en tiempos peligrosos. Y te voy a decir algo por lo que experimentábamos ayer. Sabemos muy poco de eso. Sabemos muy poco de las razones por las cuales murió Cristo. Yo sé que usted como cristiano lo ha oído. Vivimos en un país donde en todas las semanas que viene, la próxima semana, pasan películas de la muerte y resurrección de Cristo, pero entender lo que la Biblia dice realmente, no lo comprendemos muchas veces a cabalidad. Es que hay una situación bien especial, Pablo. Fíjate que ningún filósofo griego, Platón, Aristóteles, Sócrates, ni siquiera grandes poetas o filósofos tienen tantas citas, tantas referencias de ellos. Tantas referencias. O sea, referencias históricas comprobables, ¿verdad? Históricas comprobables que Jesucristo. Exactamente. Y entonces, como ya saben que no pueden negar que existió ese personaje, ¿sabes qué? Ahora quieren darle vuelta totalmente a la verdadera razón por la que murió Cristo. La Biblia dice que el último tiempo va a ser un tiempo peligroso, es una profecía. Sí, ¿Y qué más peligro que se trastoque el mensaje central del por qué el cual un día, hace más de 2000 años, un Jesús de Nazaret murió y resucitó al tercer día? Eso es el peor peligro que la raza humana puede tener. Es que lo que pasa es que cuando el apóstol Pablo profetiza eso, dice que van a venir espíritus en
engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, doctrinas de demonios, no estamos hablando de lo que pasa en un centro de universidad solamente, o lo que pasa en una iglesia abiertamente en contra del Señor. No, de lo que se predica muchas veces en las iglesias, en la televisión, en la radio, de lo que se canta en las canciones y que no se está dando el mensaje tal cual como está en la palabra. Y mire, si en algo están interesados los espíritus engañadores y las doctrinas que los demonios enseñan, es en tergiversar Así es. la verdadera razón por la cual murió Cristo. Y nada es más peligroso en cuanto a doctrinas engañadoras que cuando se trata de responder a la pregunta de por qué murió Cristo. Nada va a ser más nefasto para la raza humana que no saber responder esa palabra a la luz de la Biblia, no a la luz de lo que yo digo, de lo que yo quiero, a la luz de la palabra correctamente interpretada. Hoy y mañana queremos aprovechar el tiempo y ocuparnos en dos formas engañosas. Dos, porque no podemos solamente pensar en eso. Hay otros temas preciosos que queremos abordar, pero hay dos formas engañosas que tienen muchos seguidores, incluso en nuestro país. Y estas formas engañosas responden de una manera equivocada. ¿Por qué murió Cristo? Cuando se les pregunta por qué murió Cristo. Hay instituciones de estudios bíblicos, autores de libros, de canciones, iglesias y personas que enseñan que Cristo murió en la cruz solamente para rescatarnos de las garras del diablo y que se centran en decir Cristo murió para arrebatarnos de Satanás. Bueno, pero ¿y no es cierto eso, pues, Pablo? Sí, por supuesto que es verdad. El problema es que no es toda la verdad, ni es la verdad central. Escuche, no es la verdad central del evangelio. Y por lo que decíamos en un momento, en un lugar donde yo tuve la oportunidad de estudiar Biblia, decía un amigo, es que a mí me da miedo el profesor tal que dice es que no hay nada central en los pasajes, cada quien puede interpretarlo como quiere. Dejemos de hablar de la verdad central, hermano. Hay gente que sí piensa que lo central de la muerte de Cristo es arrebatarnos de las garras del diablo. Y escúcheme, ni es toda la verdad, no, ni es la verdad central exacto, del evangelio. Por supuesto. Hermano, ¿quiere usted un resumen del evangelio? Vayamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 1, 2, 3 y 4. Y ahí encontramos ese resumen precioso de la palabra mismo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras. Tres cosas especiales tenemos que ver en esa porción. Primero, el evangelio debe ser conforme a las Escrituras. No solamente a 1 Corintios, no. Cuando dice las Escrituras, se refiere desde Génesis a Apocalipsis, e interpretadas respetándolas a ellas. Segunda cosa, mira el resumen del evangelio. Cristo murió. Así ahora, es. no solo murió, no. Mire versículo 3, la parte final, que Cristo murió por nuestros pecados. La razón de la muerte es el pecado del hombre, no el diablo. No, hermano, nosotros tenemos muchos problemas con el diablo, claro que los tenemos, pero el problema principal no es el diablo, el problema principal soy yo y mi pecado. Si yo no tuviera pecado, no tuviera problema con el diablo. Si yo no arreglo mi problema de pecado con Dios, no puedo tener ninguna victoria con el diablo de todos modos. Ahora, ¿dónde comienza tu victoria contra adentro. Satanás? Arreglándote vos mismo primero. Y entendiendo una cosa que al ser humano le cuesta. Mire pues, amado hermano. Perdón, solo quería ¿qué otra cosa dice este pasaje precioso? Cristo murió, pero resucitó. Y la otra cosa, ¿sabes qué dice? Que si vos no crees en Cristo conforme a las Escrituras, no ¿sabes qué dice el versículo 2? Que tu creencia es en vano. Es vana. Es vana. ¿Qué es lo que nos cuesta aceptar a nosotros? La culpa. La culpa, es que es bien fácil echarle la culpa al diablo. No, la culpa, abra su boca, hermano, y diga: la culpa es mía, Cristo murió por mi pecado. Ahora, fíjate que esta gente, Pablo, se llama teoría
del rescate o del Cristo victorioso. Y fíjate que es bien interesante porque la semana pasada un sacerdote aquí en un periódico de aquí de Guatemala escribió atacando esta teoría y es cierto, hay que atacarla, por supuesto, pero él estaba presentando una teoría peor, más torcida que esta, tristemente. Más peor, diría. Ahora, cuando esta gente dice que Cristo murió para arreglar un clavo que teníamos con el diablo, eso equivale a decir que Dios, para salvarnos, se vio forzado a negociar con Satanás. O sea que están diciendo que nuestro Dios no es soberano. Está diciendo que el que manda es Satanás. Y están diciendo que al final la muerte de Cristo fue un negocio entre Dios y Satanás. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Dualismo. Dualismo, porque hay dos dioses. El Dios bueno, que es Jehová, y el Dios malo, que es el diablo. No, papito, este mundo no es dualista. Hay un solo Dios poderoso. Mire, pues usemos esto rapidito como ejemplo. Usted está viendo una película de terroristas contra algún ejército y dice el ejército: nosotros no negociamos ¿con qué? Con terroristas. Y nuestro Dios va a negociar con Satanás. Hermano, el problema es que si Dios tiene que negociar con el diablo para rescatarnos, entonces no es Dios, no es soberano, no es todopoderoso. Dejaría de ser Dios si se pone a negociar. Ahora yo le quiero decir a usted, mi amado hermano, yo le quiero decir una gran verdad hoy. Fíjese, hermano, que aquí en nuestro país hay muchos religiosos que se llaman evangélicos, cristianos, que tienen iglesias especiales, yo no sé cuántas cosas, pero ¿sabe qué? Que enseñan esto. Sí. Algunos sabiendo lo que están enseñando y otros por imitar, sin entender, por ignorancia, están enseñándolo también. Por seguir la corriente y sentirse como a la altura del famoso y del popular. ¿Y qué es lo que enseñan? Que cuando Cristo descendió a los infiernos, lo hizo para terminar de pagar nuestro rescate. Ahora, si Jesús no pagó todo en la cruz, entonces ¿para qué dijo él? Consumado es. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. ¿Y dónde lo dijo? ¿En el infierno o en la cruz? Lo dijo en la cruz. Por supuesto. Y sabes una cosa preciosa, Pablo, esa palabra en el lenguaje materno de Jesús es tetelestai. ¿Y sabes qué significa eso? Tetele es la T de la cruz, pero también es la última letra del abecedario hebreo. Jesús dijo: ya no hay más. No más. Y óigame, papito, cuando Dios dice ya no más, ¿quién se atreve a decir algo? Y allí, porque es bien importante este punto, cuando usted escuche un himno, un canto, cuando escuche un mensaje y están diciendo: Cristo bajó a los infiernos a pagar nuestra redención, y Él allá sufrió en las manos de Satanás. Sí. Entonces, ¿y nuestro Dios no es el Dios de dioses, pues? Ahora, es cierto que la Biblia enseña que Cristo al morir descendió a los infiernos. Por supuesto, claro que sí. Pero también es cierto que Él fue a los infiernos. No a sufrir, no a padecer. ¿Y a qué? A proclamar su victoria y jamás, nunca a terminar de pagar con sufrimiento, menos sufriendo contra Satanás. Mira 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 lo que dice: porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados. ¿Por qué padeció una vez? Por los pecados, el justo por los injustos. ¿Cuántas? ¿Dos veces? Una en la cruz y otra en el infierno. No, para rescatar, para pagarle a Satanás. No, ¿por qué? Por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Fue a qué? A predicar a los espíritus encarcelados. Oiga, mi amado hermano, Cristo con su muerte desarmó los poderes de las tinieblas. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo, Cristo en la cruz derrotó al Amén. diablo. Así es. Por lo tanto, no tiene que negociar con ningún demonio. ¿Quién se pone a negociar con un derrotado? Con Correcto. uno acabado, nadie. Y eso es lo que dice Hebreos 2:14. ¿Cómo dice? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. O sea que la victoria de Cristo fue perfecta. Hermano, diga conmigo: la victoria de Cristo es perfecta. Fíjate, Pablo, que yo vi una película donde hay unas personas que quieren negociar con su jefe
y le mandan una carta y le dice: queremos negociar con usted. ¿Y sabes qué les dice? Los grandes no se sientan a negociar. Por supuesto. ¡Ay, el más grande! El más grande no tiene que sentarse a negociar con nadie. Cristo logró todo esto. Logró la victoria perfecta en la cruz para pagar por mis pecados. Logró la victoria perfecta en la cruz para derrotar al diablo. Y no lo logró pagándole al diablo. Lo logró satisfaciendo la justicia de Dios al morir en mi lugar. Ahora, esta gente que enseña que la obra de Cristo es exclusiva para vencer al diablo, la maldad, la muerte, la enfermedad, la miseria, por eso el énfasis de su predicación, que es la salud total y la prosperidad material, que presentan como sinónimos de vida espiritual victoriosa. Si yo me enfermo, es porque estoy mal con Dios, dicen ellos. Si yo enfrento pobrezas, es porque estoy mal con Dios, dicen ellos. Y también, mira, a la hermana ahorita se enfermó, ¿qué haríamos? ¿En qué andará metida? ¿Por qué? Porque la única forma de evaluar la bendición espiritual para ellos es en base a lo material. Hagan la lista de 2 Corintios 11, todo lo que sufrió el apóstol Pablo por servir al Señor. Entonces Pablo andaba mal. Y es que lamentablemente, y digámoslo como es, sobre todo aquí en Guatemala, hay ministerios grandísimos que su único enfoque es lo que está viendo usted en la pantalla: dinero, 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 dinero. Y si Cristo vino a morir para que usted y yo tengamos dinero en la bolsa, hermano, entonces es un banquero, no es un salvador. se hubiera quedado mejor en la cruz. Ahora, ¿quiénes proponen esas enseñanzas? ¿A dónde es que se miran esas enseñanzas, mi amado hermano? Esta enseñanza se ha hecho muy popular hoy en día, especialmente religiosos que se les conoce como el movimiento de la prosperidad o de la superfe, que enseñan como su enfoque central que las personas deben procurar sobre todo su bienestar emocional, su salud física y su prosperidad financiera. Dicen ellos que todo cristiano tiene derecho a ser prosperado, y en virtud de esto dicen que es legítimo y deseable, ¿qué cosa? Que los creyentes persigan y reclamen su felicidad y su éxito. Ahora, bendice Dios. Por supuesto. Sí, apoya a Dios. Claro. Sí, apoya Da a Dios. gozo, da felicidad. Da gozo. Pero ¿y a dónde pongo al apóstol Pablo que le está pidiendo a Timoteo que por favor que le traiga el suéter que dejó allá en Troas? ¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo? Porque no tiene uno que combine con su outfit. No, es porque solo tiene ese. Ahora, en esto, amado hermano, usted puede evaluar lo que predican en su iglesia. Si en su iglesia lo que dan son tips para ser más exitoso, tips para poder tener más dinero, tips para... No, hermano, usted y yo necesitamos oír todos los domingos que vamos a la iglesia que somos pecadores y que el evangelio, alguien murió por nosotros. ¿Por qué murió Cristo? Así es. Mire, esta gente disfruta de sus discursos motivacionales, claro, de autosuperación, de perseguir los sueños, de alcanzar las metas, de milagros, de prosperidad y de salud total. Ahora, Jesús sana. Por supuesto. Hay milagros. El Señor está en medio de nosotros. Ahora, digamos, escucha, mira qué interesante este. El problema es que la meta de esta gente es una vida sin dolor, sin enfermedades y de abundantes riquezas. Ahora, seamos bien claros, venimos hablando del poder del Espíritu Santo y hemos visto milagros en todos los ámbitos de la palabra, de la vida. Amén. Dios obra en todo, pero si yo solo persigo el bien material, si yo solo estoy detrás de los milagros que Dios puede hacer, si yo solo voy detrás de que Dios me prospere, estaría yendo yo en contra de la verdad de la palabra. Porque, mire, mi amado hermano, para muestra algunos versículos, mira lo que dice Lucas 12:15. Comparándolo con lo que esta gente piensa, que todo va a ser color de rosa. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Ahora, Filipenses 4:12, leámoslo. Sé vivir humildemente. Wow. Y sé tener abundancia. O sea, no estamos diciendo que ni una ni la otra. No. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en ese contexto. O sea que he aprendido también a padecer necesidad. Y mira Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico. Y si en la iglesia solo me predican de cómo hacerme rico. Soy hijo del rey. No. Cuidado. Sí, sos hijo de un rey.
pero que fue crucificado por nuestros pecados. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? Mire esa palabrita. Wow. Contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo, ¿cuántas cortejos fúnebres has visto vos con camiones llenas de cosas atrás? No, ninguno. 1 Timoteo capítulo 6, verso 10 todavía. Porque raíz de todos los males es el amor, no el dinero, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire mi amado hermano, conociendo la carnita de nosotros, papito. Y cuando me hablan de dinero, ¿acaso que es fácil no codiciar? Conociendo mi carne, mis deseos. ¿Acaso que no es fácil extraviarse de la fe? Esta gente no tiene interés en conocer acerca de su pecado. No, eso no se escucha. Mucho menos de la muerte sustitutiva de Jesús. No les importa ni el cielo ni el infierno. Ellos están con sus ojos clavados. ¿Dónde? Aquí, en este mundo, en lo material. ¿Cómo pudiéramos decir que es la filosofía de vida de esta gente? Yo quiero a Dios para hoy. Para mañana, no sé. No, es hoy, la bendición de hoy. Ahora, Pablo, pero ¿y nosotros cómo creemos? ¿Cómo hemos entendido en la palabra? Porque aquellos dicen, solo es el clavo del diablo. El diablo nos robó las finanzas. Por eso yo arrebato. ¿A quién le vas? Arrebato mi familia. ¿Quién tiene toda tu familia en sus manos? El diablo. La mía la tiene Dios. Así es. Ahora, yo arrebato mi bendición. La bendición no la tiene el diablo, la tiene Dios. Yo arrebato mi vida. La vida mía no la tiene el diablo, la tiene Dios. y con esto dejemos bien en claro, el diablo por supuesto que tiene poder cuando Correcto. Yo le abro la puerta y cuando me quiera atacar, pero no estamos diciendo que la muerte de Cristo fue para arrebatarle algo al diablo. No. Eso no. Hay una palabra bien interesante de Martín Lutero. ¿Sabes qué decía? El diablo está amarrado, pero con cadena larga. Sí, claro. Tened cuidado. Por eso dice el Señor, velad y orad. Por eso en Efesios 6 dice la palabra que tenemos que estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Pero no comenzó ahí. Comenzó Jesús salvándome. Así y ya es. salvo puedo ser firme en el nombre precioso de Jesucristo. Ahora volvamos. Vamos a la palabra y entonces, respondamos la pregunta. ¿Cómo diría yo si me preguntan por qué murió Cristo? Ahora, eso lo tenemos que responder a la luz de la Biblia. Correcto. Y nosotros a través de la palabra podemos decir esto: Cristo murió para liberarme de la justa ira de Dios que pendía sobre mí por causa de ¿qué? De mi pecado. Cristo al morir en la cruz echó sobre sus hombros todos mis pecados para perdonarlos y satisfacer así la ira de Dios, no la ira del diablo. Satisfacer la justicia de Dios, el estándar de justicia de Dios demandaba que Cristo muriera en la cruz. Y así me salvó del infierno y me abrió las puertas del cielo y la oportunidad de vivir una vida nueva. Amén. Y creemos así porque así enseña la palabra de Dios. Mi problema era mi pecado y Jesucristo se le echó encima y pagó por mí. Cristo murió para satisfacer la ira de Dios, la ira del justa Padre. ira del Padre. Así es. Ahora, hagámonos unas preguntas. ¿Usted ha escuchado hablar en su iglesia acerca de la ira de Dios? ¿Ha oído usted en su iglesia hablar del infierno? ¿Ha escuchado usted en su iglesia que todo hombre es pecador y por lo tanto está condenado a una eternidad sin Dios? ¿Ha oído usted en su iglesia la verdad de que Cristo fue entregado por mis transgresiones y resucitado para mi justificación? Y que este es el mejor regalo que nosotros podemos recibir aquí en la tierra. Si yo no he escuchado eso en mi iglesia, yo debo de evaluar el lugar donde estoy. Es que sabes que, Pablo, cuando hablamos de la ira de Dios, por favor, no la confundamos con la ira humana. No. Porque es que la ira del hombre es apasionada y se alimenta de sentimientos negativos. Pero Controlada. la ira del hombre está
controlada por un corazón malo. Malo. En cambio, la ira de Dios es santa, la ira de Dios es justa, porque si Dios no reaccionara airado por la maldad del hombre, entonces Él dejaría de ser Dios. Es que Habacuc 1:13, ¿sabes cómo dice? Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Óigame, no digamos tocarlo o hacerlo O o relacionarse. permitirlo que entre a su casa, no, solo verlo, es muy limpio para verlo. Ahora, la tolerancia con la maldad está en relación directa con el nivel de santidad. Ahora, ¿qué nivel de santidad tiene Dios? Dios es santo perfecto, por lo tanto su nivel de tolerancia ante el pecado es cero. Cero. Ahora, mire, mi amado hermano, mire, Dios no va a tolerar el pecado. No lo tolera. Leamos estos 3 versículos. Mira, hay muchos ejemplos Sí, de la Biblia, pero leamos estos 3. Génesis 38:10. ¿Cómo dice? Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Ay, llegó el Señor y cruzó los brazos, Dios, y se puso así como enojado. No, No, le quitó la vida. Ahora Números 11. Desagrada a Dios y te quita la vida. Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Ajá. Y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Si arde la ira de Dios, Hay muerte. hay muerte. Y muerte justa. Correcto. Muerte justa. Sí. Ahora, Hechos 12:21-23, por si algún loco dice, ay, solo es del Antiguo Testamento, mire el Nuevo Testamento. Mire qué interesante. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. O sea, están diciendo, ese que está Es hablando Dios. no es hombre, es Dios, decía. Ahora, ¿qué dijo Dios ahí en el cielo? Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos. Papito, si vos pensás que no es cierta la ira de Dios, Sí. Dios tendría que pedirle perdón a esta gente. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Y por qué está airado Dios? Esa pregunta es muy interesante, Pablo. Dios está airado por causa de mi pecado, porque mi pecado me separó de Él completamente. Correcto. La enseñanza de la ira de Dios aparece en toda la Biblia. Claro que sí. Leamos por lo menos un versículo de cada una de las secciones más importantes Por de la supuesto. Biblia. A ver. ¿Qué dice el Pentateuco acerca de la ira de Dios? Éxodo 15:7. Ajá. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Mirad lo que dice el libro de los Salmos. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Airado ¿Cuánto? todos los días. ¿Cómo es el domingo? Airado. El lunes, Airado. el martes, Airado. el miércoles, Airado. el jueves, Airado. el viernes, Airado. el sábado. Airado. Papito, cuando la gente le dijo, Jesús te quiere mucho, está enamorado de ti. No, ¿sabes qué dice la palabra? Que está airado. Hasta que esa ira sea apagada. ¿Qué? ¿Conmigo? No. Fue apagada el día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Por lo que estamos diciendo, algunos dicen es que Dios es amor. Hermano, es que entendiendo esto, Dios sí es amor. Porque a causa del pecado no le importó perder a su único hijo. Y Jesús dio su vida voluntariamente y tomó cuerpo para la eternidad. Porque hoy Jesús tiene el cuerpo que tomó, no lo puede perder. Hermano, ese es un sacrificio de amor. Por lo menos pensemos en un profeta. Jeremías. En un profeta, que sea el ejemplo de todos los profetas. ¿Sabe? ¿Qué Jeremías dicen de la ira de Dios? 7:20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. ¿Y qué? No se apagarán. Es que el día que el Señor manifieste su ira nuevamente, el día del juicio, va a ser una ira que no se va a apagar. Ahora, Juan el Bautista. Pasemos al Nuevo Testamento. Juan Bautista, El más grande de los profetas, Correcto. nacido de mujer, Juan 3:7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Viene ira. Viene ira. Mi amado hermano, si no estás cubierto por la sangre de Jesucristo,
Mi amado amigo, si no estás cubierto por la sangre de Jesucristo, Ira. viene ira. Ahora, ¿qué dijo Jesucristo? Jesucristo nuestro mismo. Salvador, Juan Jesucristo. 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios no va a venir sobre mi vida porque soy borracho, porque soy adúltero, porque soy ladrón. No. ¿Sabe por qué? Porque rehúso creer en el Evangelio de Jesucristo, que Él murió por mi pecado, pero resucitó para confirmar que el sacrificio de Él fue satisfizo a Dios. Ahora, ¿qué dice el resto del Nuevo Testamento? Veamos Romanos 1:18. Pongamos ese ejemplo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quienes, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, esta gente dice que mi clavo es el diablo. Sí, no estoy diciendo que soy cuate del diablo. Lo que estoy diciendo es que mi primer clavo Soy yo. es mi pecado. Y cuando yo no arreglo mi pecado, caigo en las garras de Satanás. Cristo cargó sobre su cuerpo todos, no uno, no dos, todos mis pecados para satisfacer las exigencias de la justicia de Dios. De la justa ira de Dios. Por supuesto. Ahora, Dios derramó toda su ira sobre Cristo y así satisfacer su justicia para poder perdonarme a mí. Claro. Ese es el mensaje del Evangelio. La muerte de Cristo fue por mi pecado, para pagar la deuda que yo no podía pagar. Mire, por lo menos algunos versículos. 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a qué? A la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53 versos 4 y 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Oiga, fue por mi rebelión, fue por mi pecado, dice, molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos nosotros curadas. Es la llaga de Cristo la que me cura. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, ¿cómo se llama el que colgaron en un madero? Jesucristo. Él se hizo maldición por nosotros para quitar nuestra maldición. Esto significa que en su muerte Cristo pagó la pena por nuestros pecados al sufrir en nuestro lugar como nuestro sustituto, y este es el centro del Evangelio. Quítele esto al Evangelio y tenemos otro evangelio, que dice el apóstol Pablo, maldito. Que si hay otro evangelio, maldito el que lo predica. Ahora, debido a ese gran sacrificio, y no solo grande, sino suficiente y perfecto, nuestros pecados pueden ser, escuche, justamente perdonados, y podemos ser reconciliados con Dios. Es que mira, Pablo, que Dios nos perdone se comprende, claro, pero que haya pagado el precio que pagó para perdonarnos. ¿Y cómo se llama ese precio? Justo. Wow. Mira, hermano, cuando a usted le digan precio justo aquí en una tienda, no le están dando el precio justo, no nos hagamos los locos. Pero cuando decimos que el precio que pagó Dios era justo, era justo. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús vino para arreglar el problema de nuestro pecado. Esa es la enseñanza central del Evangelio. Esa es nuestra fe, que enseña la perfecta e infalible palabra de Dios. No la vamos a cambiar porque la cultura exija cambios. Claro. No la vamos a cambiar para hacer más atractiva la iglesia y ganar más clientes. Cristo murió por mí para echar sobre sus hombros mi pecado
que me separaba de Dios. Cristo murió por mí para echar sobre sus hombros, óigalo bien, sobre sus hombros, la ira de Dios que yo merecía por estar lejos de su presencia por causa de mi pecado. Cristo murió por mí para traerme a la casa de su Padre, donde vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Y entre tanto que llegue ese día, me comprometo a rendir mis derechos y vivir esa clase de vida que a Él le agrade. Y voy a servirlo con todas las fuerzas de mi corazón. ¿Renunciando a qué? A mi carne, al mundo y por supuesto al diablo, y ganando mis batallas contra estos enemigos por su perfecta victoria en la cruz, en el poder del Espíritu Santo. Amado, esta es nuestra fe. Que en este momento tengamos un tiempo para poder doblar nuestras rodillas y decir: yo creo en ese Salvador. Amén. Que me sustituyó, que puso la espalda por mí, no delante del diablo, delante del Padre. Amén. Y el Padre se agradó, por eso lo llevó al cielo y lo sentó a su diestra y le dio nombre que es sobre todo nombre, porque Él es perfecto Salvador. Amado, amado, doblemos rodillas. Amén. Y crea en la muerte de Cristo. Amén. En su resurrección, que somos pecadores, pero que Él nos ofrece el perfecto perdón. Y la sangre preciosa de Jesucristo nos sella y nos hace sus verdaderos hijos. Amén. Ahora, sierva, arrodíllese con su familia. Amén. Que sea tiempo de reflexión espiritual y de decir: gracias. Amén. Por ese bendito sacrificio, en el nombre precioso de Jesús. Mañana, nuestro tercer día de oro. 8 de la noche. 8 de la noche. Dios los bendiga.